¿Qué pasa si el destino decide convertir la obligación más fría en el encuentro más inesperado de tu vida? Me llamo Eneko Urzay. A los 35 años, lo tenía todo bajo control, mis viñedos, mi empresa, mi corazón blindado desde una traición que me dejó vacío. Hasta el día en que mi padre me impuso un matrimonio concertado con un desconocido, un contrato gélido, de solo un año, sin amor, sin siquiera un rostro que imaginar antes del altar. Firmé, convencido de que nada podía ya alcanzarme. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas del cortijo y lo vi avanzar, temblando pero erguido, reconocí al instante esos ojos. Nunca habría creído posible algo así. Y en un instante, mi mundo se tambaleó. Aquel contrato dejó de ser de pronto un simple papel. Quédate conmigo. Déjame contarte cómo un matrimonio sin amor terminó resquebrajando todas mis certezas. El despacho del caserío estaba tan silencioso que el zumbido del viejo ventilador de techo resultaba ensordecedor. Las hileras de roble bruñido reflejaban la tensión que flotaba en el aire. En el centro de todo estaba yo, Eneko Urzay. A los 35 años, disciplinado, y visiblemente furioso. No alzaba la voz, pero cada palabra llevaba el peso de las extensas tierras del Priorat. No puedes obligarme a hacer esto, dije, con un tono tan plano que cortaba el cristal. Al otro lado del gran escritorio, mi padre cruzó las manos con calma. No es obligación, Eneko. Es responsabilidad. Si quieres mantener el control de Urzay Bodegas, este matrimonio es la única forma de asegurar la unión de los viñedos. Lo sabes perfectamente. Mis dedos se cerraron con fuerza a los lados. Toda mi vida la había construido sobre disciplina, control y el mérito de lo ganado con esfuerzo. Pero ahora, el imperio que yo mismo había levantado se volvía en mi contra para algo tan personal como un matrimonio concertado con un hombre al que nunca había visto. Apreté la mandíbula, pero me negué a dejar que nadie viera la tormenta que había debajo. Un dossier jurídico se deslizó sobre la mesa. El notario de la familia lo abrió con gesto experto, mostrando páginas de cláusulas y espacios en blanco esperando tinta. Lo miré largo rato. Un matrimonio sin amor, un contrato comercial disfrazado de tradición, un compromiso nacido no del deseo, sino de la presión. El rostro de mi madre me cruzó la mente. Seguía en el hospital, luchando contra una enfermedad larga y agotadora. Si rechazaba el acuerdo, el consejo votaría para destituirme. Perdería la empresa. Perdería la capacidad de protegerla. Exhalé despacio, apenas audible. ¿Cuáles son las condiciones?, pregunté. El notario carraspeó. 5 condiciones, señor Urzay. Ambas partes deben aparecer juntas en 5 eventos públicos relevantes como esposos. Ninguna injerencia en la vida personal del otro. Ninguna expectativa física de ningún tipo. El matrimonio dura un año, y el verdadero propósito de la unión permanece confidencial. Exactamente lo que esperaba, un matrimonio basado en límites, no en afecto. Asentí una sola vez, un gesto breve y resignado. De acuerdo, tráigame la pluma. Tomé la pesada estilográfica de plata con mano firme, pero por dentro algo se retorció, un dolor sordo, un recuerdo. 3 años atrás, había estado profunda y verdaderamente enamorado de un hombre que decía todas las palabras correctas hasta que vio la oportunidad de subir más alto. Me había cambiado por el hijo de un gran bodeguero sin mirar atrás. Las consecuencias me habían vaciado una parte de mí que nunca dejaba ver. El amor no solo era poco fiable, era peligroso. Apoyé la pluma en el papel. Una firma, un contrato, una promesa sin latido. Solo cuando terminé, el notario añadió un detalle más. El novio permanecerá en el anonimato hasta la ceremonia. Es petición de su familia. Alcé la vista de golpe. ¿No lo conozco antes? No, señor. Hasta el día de la boda. Una respiración lenta y fría se me escapó. Perfecto. Un matrimonio basado en el anonimato, justo lo que merecía un hombre que ya no creía en el amor. Cerré la carpeta como si sellara mi destino dentro. Al otro lado de la sala, los miembros del consejo empezaron a murmurar, ya hablando de comunicados de prensa y logística de la fusión. Para ellos, el asunto estaba cerrado. Para mí, era una jaula en la que entraba por voluntad propia. Salí del despacho sin decir una palabra más.
El taconeo de mis botas resonó en el largo pasillo de madera de la casa principal del caserío. Por las ventanas, el cielo del Priorat brillaba con un oro tardío de la tarde, pero yo no sentí ningún calor. Apoyé la palma en el cristal, mirando las tierras que había conquistado a base de perseverancia y disciplina. Un matrimonio sin amor, murmuré para mis adentros. Que así sea. Pero en lo más profundo de las capas endurecidas que había levantado para sobrevivir a este mundo, algo débil destelló. Una pregunta sin voz, una esperanza que me negaba a admitir. Un susurro alojado en el rincón más silencioso de mi corazón. Y no tenía ni idea de que el momento pensado para ser frío, formal y sin emoción, el momento en que el novio llegara por fin al altar, rompería todo lo que creía saber sobre el destino. Siempre había creído que podía controlar mi propia vida. Pero nada me preparó para la realidad de organizar un matrimonio que parecía más una operación empresarial que una celebración. La semana siguiente transcurrió con una extraña pesadez. Cada día me acercaba más a un futuro que solo había aceptado por deber. Mi agenda cambió de la noche a la mañana. Reuniones con diseñadores, asesores de protocolo, responsables de comunicación y notarios llenaron cada hora. Una mañana llegó al caserío un equipo empujando percheros con trajes de corte sobrio y elegante, botas bien lustradas y cajas de gemelos de plata. Tomaron medidas, ajustaron cuellos y alfileres mientras yo permanecía inmóvil, observando por la gran ventana las colinas onduladas del Priorat. Casi volvía a oír la voz de mi padre: este matrimonio estabilizará el consejo. Haces lo que debes. Pero lo que debía hacerse nunca me había parecido tan equivocado. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Clara, la coordinadora de eventos de la familia desde hacía años, entró con una tablet en la mano. Señor Urzay, tenemos que empezar el ensayo, dijo con suavidad. La ceremonia seguirá una estructura modificada. Usted entrará después del oficiante. Luego esperará al novio en el altar. Hizo una pausa. Las familias quieren que la llegada sea simbólica. ¿Simbólica? Casi sonreí ante la ironía. Un novio que no creía en el romanticismo participando en simbolismo. La seguí hasta el gran cortijo alquilado para el evento. Había filas de sillas de madera dispuestas. Los floristas tejían ramas de olivo y girasoles en guirnaldas largas. El aroma era dulce pero persistente. Alguien ajustaba la iluminación superior, una luz dorada cálida que caía en perfecta simetría. Caminé hasta el altar, paso a paso controlado, imaginando cómo sería el día real. Un matrimonio con un hombre cuyo rostro nunca había visto. Una unión basada en reglas. Un compromiso nacido de la presión, no del deseo. Manténgase erguido, me indicó Clara. Un estilista colocó un pequeño micrófono dentro de mi chaqueta, ajustando el cuello. Otro probó el sistema de sonido. El oficiante se acercó, repitiendo sus frases con dicción practicada. Luego llegó la parte inesperada. Él también tendrá acompañante, explicó Clara. Su familia pidió interacción mínima hasta la ceremonia. Entrará por separado. Tiene su propio equipo de preparación. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Está nervioso? Clara dudó. Creo que sí. Pidió que el ensayo se hiciera sin su presencia. Asentí, pero algo se movió dentro de mí. Una pequeña oleada de empatía. Fuera quien fuese aquel hombre, también estaba atrapado en un matrimonio que no había elegido. El ensayo terminó y regresé al pasillo. Al salir, una figura pasó rápido a mi lado, solo un borrón de movimiento suave. Un joven con camisa clara sencilla, pelo ligeramente peinado, llevando una caja envuelta en tela protectora. Bajaba la cabeza, casi me rozó antes de apartarse deprisa. Perdón, murmuró antes de desaparecer por una puerta lateral. Su voz era suave, nerviosa, y quedó flotando en el aire mucho después de que se fuera. Me detuve, mirando cómo se cerraba la puerta tras él. No podía explicar por qué, pero algo en aquel instante me atrapó. Tal vez la fragilidad de su tono. Tal vez cómo temblaban sus manos. Tal vez la familiaridad de alguien más atrapado en expectativas que no había elegido. Aparté el pensamiento. De vuelta en la casa del caserío aquella noche, me aflojé el nudo y me senté al borde de la cama. El cielo estrellado brillaba contra las ventanas del suelo al techo,
en un patrón que siempre me había anclado. Pero esa noche me sentí a la deriva. Volví a mirar el contrato sobre la mesilla. La tinta negra de mi firma me devolvía la mirada, cruda e irreversible. Un matrimonio sin amor, un futuro previsible, un plan seguro y controlado. Entonces, ¿por qué aquel encuentro fugaz resonaba en mí como un golpe discreto en una puerta cerrada? Dejé escapar un suspiro lento y cerré los ojos. Mañana me acercaría más a la ceremonia, más cerca de la llegada, más cerca del hombre cuyo rostro vería por primera vez. Y no tenía ni idea de que el momento en que nuestras miradas se cruzaran rompería todas mis creencias sobre lo que el amor podía ser. La mañana antes de la boda llegó con una luz fría y pálida que se filtraba por las ventanas de la casa del caserío. Apenas había dormido. El cuerpo estaba agotado, pero la mente se negaba a calmarse. Cada hora parecía más pesada que la anterior y me arrastraba inexorablemente hacia una ceremonia que había aceptado sin desearla. Me encontraba junto a la encimera de la cocina, removiendo una taza de café que casi no probaba. Abajo, el caserío bullía de actividad, ajeno a que uno de sus hombres más poderosos estaba a punto de firmar un matrimonio basado en firmas en lugar de sentimientos. Un aviso discreto sonó en mi móvil: preparación final a las 12, llegada del vehículo a las 1:30, ceremonia a las 16. El tiempo ya no corría, avanzaba a paso firme. A media mañana llegó el equipo de preparación. Estilistas, sastre y coordinadoras invadieron la casa con una eficiencia silenciosa. Cepillaron mi sombrero oscuro, lustraron mis botas, refinaron cada detalle hasta que encajara exactamente en la imagen que esperaba la familia: controlado, correcto, inquebrantable. Sin embargo, por dentro algo se removía. Un eco tenue y persistente. El sonido de una disculpa murmurada en el pasillo del ensayo. Aquel aliento tembloroso. Aquel instante que había parecido tan humano en un proceso que no me había concedido ni una pizca de humanidad. Rechacé el pensamiento por enésima vez, pero se aferraba a mí como una sombra. Cuando el todoterreno negro se detuvo frente a la casa, la coordinadora abrió la puerta y anunció: «Señor Urzay, es la hora». El trayecto hasta el lugar de la ceremonia fue silencioso. El paisaje del priorat desfilaba tras los cristales tintados en un borrón de colores y movimiento. Mi reflejo me miraba desde el retrovisor, con los ojos más fríos de lo que recordaba. Llegué a la parte privada del caserío reservada para el evento. Las verjas se abrieron a céspedes impecables, un arco rústico y grandes olivos adornados con lazos blancos. Todo era perfecto, perfectamente orquestado, perfectamente dominado. Bajé del vehículo y ajusté mis puños mientras los fotógrafos preparaban los objetivos. Los medios habían sido cuidadosamente limitados, pero había los suficientes para subrayar la importancia del momento. En el interior, el personal esperaba. Me guiaron hacia la sala de preparación del novio. Al acercarme, oí voces apagadas en el pasillo contiguo. «Todavía tiembla», susurró una mujer. «Dice que teme desmayarse». Otra respondió en voz baja: «Intenta aguantar. Es demasiado para él». Mis pasos se ralentizaron. Aquellas palabras me atravesaron más de lo que esperaba. El novio, aquel hombre al que nunca había visto, aquel hombre sometido al mismo destino que yo, también llevaba su miedo. Por primera vez, lo sentí tan vivo como el mío propio. Cerré la puerta tras de mí y permanecí inmóvil un largo rato. Mi reflejo en el espejo ya no era el del directivo impasible que me había obligado a encarnar. Algo nuevo se leía en él: inquietud, curiosidad, un dolor sordo que no podía nombrar. Clara entró con un portafolios en la mano. «Señor Urzay, vamos a hacer la prueba final del micrófono. El oficiante se unirá en breve». La dejé ajustar el pequeño dispositivo bajo mi solapa mientras continuaba: «Debes saber que él ha pedido un momento de soledad antes de recorrer el pasillo. Solo quería respirar». Dudé. «¿Está bien?». Clara me miró, sorprendida por la pregunta. «Hace lo que puede». «Es todo lo que puedo decirle». Asentí despacio. No sabía por qué, pero quería saber más, entender al hombre con quien iba a casarme, conocer qué lo había llevado a firmar aquel contrato que trastocaba nuestras vidas. Cuando terminaron los preparativos, me indicaron que esperara en el pasillo hasta la señal. Las grandes puertas del cortijo se abrirían primero para mí. Permanecí allí, en silencio,
con las manos entrelazadas a la espalda. Entonces, desde el pasillo opuesto, oí pasos ligeros. Una silueta masculina apareció brevemente, una figura delgada que avanzaba con precaución, escoltada por 2 asistentes. Su rostro estaba vuelto, pero distinguí la tensión en sus hombros. No me vio. Aún así, cuando pasó, volví a oír aquel aliento frágil, irregular. Algo se apretó en mi pecho sin que pudiera explicarlo. Por primera vez desde que firmé el contrato, murmuré para mí, ¿quién eres? La señal llegó por fin. Una coordinadora se adelantó y abrió suavemente las puertas dobles. Señor Urzay, es la hora. Al entrar, la música se elevó y todos los invitados se pusieron en pie. El pasillo se extendía, largo y brillante bajo las luces doradas. Me coloqué frente al altar. El novio estaba a punto de llegar y sin saber por qué, constaté que mi corazón ya no latía con regularidad. El espacio de la ceremonia se bañaba en una luz dorada y cálida. De pie frente al altar, hombros rectos, expresión serena, parecía tranquilo a los ojos de los invitados que me observaban con curiosidad educada. Por dentro, sin embargo, mi pulso se había desbocado. Latía en ráfagas cortas e inesperadas, acelerando mi respiración cada vez que imaginaba al otro novio entrando en la sala. Una cuerda delicada del cuarteto de cuerda llenó el aire. El silencio que siguió fue casi sagrado. Entonces se abrieron las puertas del fondo. Todas las cabezas se volvieron. Con una gracia cautelosa, casi temblorosa, el novio apareció. Llevaba un traje azul marino sobrio pero elegante, cuyo tejido captaba la luz a cada paso. Yo había esperado no sentir nada. Era un acuerdo de negocios, un contrato, una alianza estratégica. Pero desde el instante en que cruzó el umbral, algo en mí se inclinó con una fuerza silenciosa y asombrosa. Era delgado, casi frágil en la forma en que apretaba las manos una contra la otra. Sus pasos eran medidos, pero los hombros traicionaban una tensión que revelaba la lucha contra sus nervios. Recordé de pronto aquella voz débil oída en el pasillo del ensayo, aquella disculpa murmurada, aquel aliento tembloroso, la manera en que me había rozado sin alzar la vista. Tenía que ser él. Los invitados admiraban la escena, susurrando sobre la elegancia de la ceremonia y el prestigio de la familia Urzay. Las cámaras disparaban discretamente. El oficiante ordenaba sus notas. Yo solo lo veía a él. Cuando llegó al frente, su acompañante se apartó. Se situó a un paso de mí, lo bastante cerca para que percibiera su respiración nerviosa. Sus manos temblaban. Por instinto, en voz muy baja, murmuré, «Tómate tu tiempo». Contuvo el aliento, como si no esperara que yo reconociera su miedo. Asintió levemente, y por un instante fugaz, sentí nacer el más delgado de los vínculos. 2 desconocidos reunidos en un lugar que ninguno había elegido, unidos por fuerzas mayores que nosotros. El oficiante comenzó la ceremonia. Nos hemos reunido hoy para celebrar la unión de Eneko Urzay y su esposo en un compromiso prometido ante sus familias. Escuchaba, pero mi atención seguía fija en la respiración controlada del novio. Su presencia removía una emoción que creía enterrada hace tiempo, la solicitud. Luego llegó el momento esperado por todos. El oficiante nos invitó a girarnos por fin el uno hacia el otro. Un murmullo recorrió la asamblea. Sentí que el aire se cargaba. Las manos del joven se alzaron despacio, vacilantes. Inspiró hondo y giró. Alzó la vista hacia mí y, en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, contuve el aliento. Era él. El que, 3 años atrás, me había socorrido bajo un aguacero torrencial cuando quedé atrapado al borde de una carretera de la Ribera del Duero, herido y conmocionado tras el vuelco de mi furgoneta. Había sido el único en parar, el único en ofrecer consuelo sin pedir nada a cambio. Reconocí al instante sus ojos, dulces, cálidos, profundamente humanos. Me miraba ahora con los mismos ojos, llenos de temor, pero también de una fuerza tranquila. La sala entera se desvaneció. Las expectativas empresariales, la presión, el resentimiento hacia aquel matrimonio forzado, todo se disipó en cuanto vi su rostro. El mundo se redujo a una sola verdad: conocía a aquel hombre. Confiaba en él. Y el destino me lo devolvía de una forma que nunca habría imaginado. Murmuró, lo bastante alto solo para que yo lo oyera: «Hola, Eneko».
Mi corazón dio un vuelco. La ceremonia, la fusión, el contrato, nada importó durante un segundo suspendido. El novio no era un extraño. Era la única persona que me había mostrado una bondad sincera cuando más la necesitaba. Permanecí inmóvil frente al altar, con los pensamientos atropellándose. El hombre del traje azul marino no era un desconocido elegido por negociaciones empresariales o familiares. Era el mismo que, 3 años antes, me había auxiliado en una carretera oscura, cuando estaba herido y me negaba a admitir mi vulnerabilidad. Se había quedado conmigo hasta que llegaron los servicios de emergencia, sin ofrecer nada más que compasión. Y ahora se convertía en mi esposo. La ceremonia continuó, pero todo lo demás se difuminó a mi alrededor. Los invitados observaban con cortesía, ignorantes del impacto que se extendía por mí. Mi respiración se volvió corta, casi inestable, mientras intentaba asimilar lo imposible. Cuando el oficiante pronunció los votos, el novio bajó la vista. Su voz permaneció suave pero firme al repetir cada frase. Lo observé con atención, estudiando la tensión de sus hombros, la forma en que sus dedos se crispaban nerviosamente. Tenía miedo, pero aguantaba con un coraje que solo podía admirar. Recordé de pronto su nombre, Lander. Una vez intercambiados los votos y la unión simbólicamente sellada, unos aplausos leves llenaron el cortijo. Lander soltó un aliento, como si acabara de sobrevivir a la prueba más dura de su vida. Mientras los invitados se dirigían a la recepción, me incliné ligeramente hacia él. «Lander», murmuré. «¿Por qué no me dijiste nada?» Apretó un poco más las manos. «Pensé que no querrías verme aquí». Todo se decidió tan rápido. «¿Fue elección tuya?», pregunté, clavando la mirada en la suya. «No del todo. Mi familia me presionó. Necesitaban la estabilidad económica que la tuya ofrecía. Cuando vi tu nombre en los documentos, me quedé conmocionado. Intenté negarme, pero la presión venía de todas partes. Escuché, con un dolor sordo naciendo en el pecho. Él también había sido atrapado, no por ambición, sino por las circunstancias. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. Parecías cargar un peso imposible. Lo cargaba, admití. Y aún lo cargo. Se instaló un silencio entre nosotros, no frío, no distante, simplemente honesto. Era extraño estar frente a un hombre al que apenas conocía y en quien, sin embargo, confiaba más que en tantas personas de largo trato. Su sola presencia suavizaba una parte de mí que creía endurecida para siempre. Clara se acercó, con una sonrisa amable. El fotógrafo está listo para las primeras fotos. Enhorabuena a los dos. Lander hizo un gesto educado, pero sus manos temblaban de nuevo. Me acerqué, bajando la voz para que solo él oyera, no hace falta que finjas conmigo. Sus ojos se suavizaron. Gracias. Salimos al patio del caserío, donde el fotógrafo nos colocó bajo un arco de olivo y rosas blancas. Alcé la mano para ajustar la postura de Lander, pero me detuve antes de tocarlo, dejándole la elección. Cuando asintió levemente, coloqué con suavidad su mano sobre mi brazo. Un gesto sencillo, pero que lo ancló. Sentí que el temblor de sus dedos se calmaba. Los flashes dispararon, pero yo apenas noté las cámaras. Solo tenía ojos para Lander, para la verdad detrás de su tensión callada y para aquella inesperada oleada de protección que crecía en mí. Cuando el fotógrafo anunció una breve pausa, Lander retrocedió un paso e inspiró hondo. «Lo siento si esto te complica todo», murmuró. «No», respondí. «Lo cambia, pero no como imaginas». Me miró, perplejo. Antes de que pudiera contestar, una voz conocida cortó el aire desde el otro extremo del patio. «Vaya, Eneko Urzay por fin ha dado el paso». Me volví bruscamente. Mi primo Gorka estaba junto a la entrada, con una sonrisa teñida de desprecio. El mismo primo que intrigaba para quitarme la dirección del caserío. El que se beneficiaría de mi fracaso. Sentí que la mandíbula se me tensaba. Gorka posó la vista en Lander. Y aquí está el novio, el hombre misterioso que ha aparecido de la nada. Gorka avanzó por el patio, cada paso rebosante de una seguridad que nunca había merecido. Mantuve la postura erguida, pero los músculos de los hombros se me tensaron.
Lo último que necesitaba en un día ya tan cargado era la presencia de Gorka. Le lanzó a Lander una mirada desdeñosa, acentuando su sonrisa. Tú debes de ser Lander, dijo, como si el nombre le molestara. ¡Qué sorpresa! Nadie en el consejo conocía tu existencia hasta esta mañana. Lander bajó los ojos, con los nudillos blancos. Me adelanté, interponiéndome en su línea de visión. Gorka, ni es el momento ni el lugar. Gorka me ignoró. Alzó la voz lo justo para que algunos invitados cercanos lo oyeran, curiosa elección, en eco. Me esperaba a alguien de un entorno más compatible. Alguien que entendiera de verdad nuestro mundo. El aliento de Lander se cortó. En aquel instante, algo se rompió dentro de mí. Había soportado semanas de presión, manipulación y exigencias. Pero ver a Lander encogerse bajo aquellas palabras despertó en mí un instinto protector que no había previsto. Di un paso hacia Gorka, bajando la voz hasta un murmullo gélido: no te dirigirás a mi marido en ese tono. La palabra, marido, quedó suspendida entre nosotros, tangible, definitiva. La sonrisa de Gorka flaqueó. Eneko, tranquilízate. Solo es un comentario. No, respondí con calma. Es una falta de respeto, y no la toleraré. Algunos invitados se apartaron discretamente, percibiendo la tensión. Gorka recorrió el patio con la mirada antes de volver a mí, molesto. Estás dejando que los sentimientos interfieran en los negocios. Quizás sea lo que tú harías, repliqué. Yo no. Se entabló un breve duelo silencioso, como tantas veces en las juntas. Gorka cedió primero, chasqueando la lengua con irritación. Muy bien, disfruta de tu fiestecita. Pero los dos sabemos que este matrimonio no disipará las dudas del consejo. Mi rostro se endureció. Veré. Tras un silencio tenso, Gorka soltó una risa seca y dio media vuelta, mascullando. En cuanto desapareció, me volví hacia Lander. Seguía inmóvil, cabeza baja, respiración entrecortada. Había soltado el ramo, sus manos temblaban otra vez. Me suavicé de inmediato. Lander, dije con suavidad. Alzó los ojos, su expresión era de una honestidad desgarradora. Perdona. No quería causar problemas. No has causado ninguno, respondí. Gorka es así porque se cree con derecho. No es culpa tuya. Pero yo no encajo en este mundo, susurró. Aquellas palabras me tocaron más hondo de lo que esperaba. Yo tampoco, al principio, murmuré. Me construí el mío. No tendrás que hacerlo solo. Sus ojos se abrieron un poco, como si la idea de ser defendido le resultara extraña. Clara se acercó corriendo, rompiendo el momento. Señor Urzay, señor Echevarría, los próximos invitados esperan el saludo. La recepción va a comenzar. Asentí sin apartar la vista de Lander. Él estabilizó la respiración y me dirigió un pequeño gesto valiente. Juntos nos encaminamos hacia el salón del caserío. Nuestros pasos, al principio vacilantes, terminaron acompasándose. En el interior, las luces colgantes brillaban como estrellas. Una música suave flotaba. Los invitados se volvieron hacia nosotros, dispuestos a recibir sonrisas educadas y gestos perfectos. Pero cuando coloqué una mano guiadora en la espalda de Lander, algo cambió, no para el público ni para las cámaras, sino para mí. Él se inclinó imperceptiblemente hacia mí, lo justo para mostrar que se sentía más seguro a mi lado. Para un hombre que había atravesado la vida creyendo no necesitar a nadie, aquella constatación fue tan discreta como irrefutable. Aquel matrimonio, pensado para permanecer sin amor, mera transacción, estrategia fría, acababa de ver nacer la primera grieta en los muros que yo había levantado. El salón de recepción relucía bajo luces ámbar. Los invitados circulaban con copas de cava en la mano, dirigiéndonos felicitaciones corteses mientras Lander y yo avanzábamos juntos. A ojos de todos, parecíamos perfectamente coordinados. Sin embargo, una tensión callada acompañaba a Lander como una sombra. La percibí de inmediato, la rigidez cuando alguien se acercaba demasiado deprisa, las manos juntas para contener los nervios, las miradas fugaces hacia la salida como si temiera una amenaza. Me incliné ligeramente hacia él. Si necesitas un respiro, podemos salir un momento.
Negó suavemente con la cabeza. Estaré bien. Gracias. Su voz temblaba, aún así. Antes de que pudiera insistir, Clara regresó sonriente. Señor Urzay, los inversores junto a la mesa principal desean saludarlos a usted y a su esposo. Suspiré interiormente, quería quedarme junto a Lander, pero asentí. Nos acercamos a la mesa de honor, donde aguardaban varias figuras influyentes. Los flashes dispararon. Respondí preguntas, estreché manos con seguridad. Entonces un inversor alto, traje impecable y lengua afilada, se volvió hacia Lander. Señor Echevarría, conocemos bien la trayectoria de Eneco, pero la suya nos resulta desconocida. ¿De dónde proviene, pues? La pregunta cortó el aire. Lander apretó su copa. Me interpuse, su trayectoria no está sujeta a especulaciones. El hombre rió levemente. Vamos, para una unión de esta envergadura, la transparencia importa. Solo deseamos comprender la familia con la que nos asociamos. Lander intentó responder, pero una voz interrumpió desde atrás. Yo puedo responder a eso. Me volví con brusquedad. Un hombre de mediana edad, jadeante, estaba junto a la entrada, con los ojos fijos en Lander. Su rostro estaba tenso, casi desesperado. Lander, dijo. Tenemos que hablar. Lander se quedó helado. La sala pareció enmudecer. Me coloqué inmediatamente entre ellos. ¿Quién es usted? El hombre tragó saliva. ¿Y qué? Soy el hermano mayor de Lander. Los ojos de Lander se abrieron, mezcla de sorpresa y temor. No esperaba verlo allí. ¿Nunca? Iker miró por encima de mi hombro. No has contestado ninguna llamada. Desapareciste en cuanto se cerró el acuerdo. He venido porque hay cosas que no le has contado. Los murmullos crecieron. Las cámaras se orientaron discretamente. Mi pulso se aceleró. No es el momento. Iker negó con la cabeza. Tiene que saberse. Merece saber por qué Lander aceptó este matrimonio. La voz de Lander salió al fin, frágil. Iker, por favor, para. Pero Iker continuó, las palabras brotando bajo el peso de la preocupación y la culpa. No lo hizo por él. Lo hizo para salvarnos, para saldar las deudas que quedaron tras la muerte de nuestro padre. Sacrificó su libertad por todos nosotros. Exclamaciones ahogadas recorrieron la asamblea. El aliento de Lander tembló. Sus ojos brillaron de humillación. Me volví despacio hacia él, la verdad me cayó encima como una losa. No había firmado por beneficio. Lo había hecho por amor a su familia. Había asumido una carga que nunca debería haber llevado solo. Un silencio pesado cayó sobre el salón de recepción, como una ola lenta. Las risas de hacía unos instantes se habían apagado, los invitados nos miraban, atónitos. La música era ya solo un fondo lejano bajo la tensión palpable. Lander permanecía inmóvil, con la respiración entrecortada, mientras la verdad de su sacrificio se exponía ante decenas de desconocidos poderosos. Las palabras de Iker flotaban, crudas, implacables. Miré a Lander, de verdad, por primera vez. Sus hombros temblaban. Sus dedos agarraban la tela del traje como para no derrumbarse. Sus ojos relucían de una humillación que no merecía. Iker intentó acercarse. Lander, no quería descubrirlo así, pero tú lo llevas todo solo. Necesitas. Alcé la mano, cortante, basta. Iker se detuvo en seco. Giré despacio, colocándome delante de Lander con una seguridad protectora que me sorprendió incluso a mí. Mi voz permaneció controlada, pero cada palabra llevaba una autoridad que cortó los murmullos. Para aclarar cualquier malentendido, comencé dirigiéndome a la asamblea, posando una mano suave en la espalda de Lander para resguardarlo de las miradas. Quede claro. Lander no ha engañado a nadie. No ha intrigado para entrar en este matrimonio. Tomó una decisión por lealtad hacia su familia, una lealtad que la mayoría de los aquí presentes ni siquiera sabrían concebir. Un murmullo recorrió la sala. Continué, inquebrantable, lo que ha hecho es un acto de entrega, no de desesperación, y mucho menos de ambición. Dirigí la mirada a los inversores que lo habían interrogado antes, apartaron la vista, incómodos. Y para quienes aún lo dudan, su pasado no disminuye en nada su lugar en esta familia.
Ni hoy, ni nunca. Lander contuvo el aliento, sus ojos se abrieron incrédulos. Lo defendía con firmeza absoluta ante quienes podían decidir mi futuro. Gorka, agazapado al fondo, soltó una risa sonora. Hasta aquí hemos llegado, Eneko. ¿Arriesgas tu posición por él? Giré lentamente la cabeza. Sí. Lo hago. Su gesto se borró. Volví la vista a Lander, bajando la voz solo para él. No le debes excusas a nadie. Y menos a mí. Sus ojos se humedecieron, parpadeó rápido. Nunca quise que lo supieras así. Lo sé, respondí. Y por eso mismo importa. Iker exhaló, con la culpa suavizando sus rasgos. Lander, solo quería ayudar. Pensé que él merecía la verdad. Asentí. La merece. Y ahora la conozco. Le tendí suavemente el brazo a Lander. Dudó un segundo y luego deslizó su mano en la mía. El temblor de sus dedos se calmó en cuanto apreté. Juntos nos apartamos hacia un rincón más tranquilo, lejos de murmullos y miradas inquisidoras. Algo había cambiado. El contrato ya no parecía una prisión. La distancia entre nosotros ya no era gélida. Y la emoción que bullía en mí ya no era algo que pudiera negar. Fue en ese momento íntimo posterior cuando decidí que sería de nuestro matrimonio, y cuando Lander comprendió por fin si avanzaba junto a un compañero, o junto a un extraño.